Vamos a la palabra de Dios, que es muy importante, apreciados. La palabra de Dios en este tiempo donde estamos aguardando el regreso de Cristo. Agárrese usted de la palabra, de la promesa de Dios por fe. ¿Cómo vivir en victoria en este tiempo del fin? ¿Cómo vivir en victoria? Ser un más que vencedor en este marco, en este contexto donde los técnicos hablan de que el mundo va a entrar en una terrible recesión, en un colapso económico. ¿Cómo vivir en paz y cómo vivir tranquilo sabiendo de que esas noticias tienen fundamento? ¿Cómo vivir en paz, cómo vivir tranquilo sabiendo de que el dengue anda rondando por ahí? Y antes la industria de fármacos, los farmacéuticos, mire, estudiaban para elaborar remedios y combatir la enfermedad. Eso era lo normal. Hoy es al revés. Hoy se crean enfermedades para luego darle remedio a la gente. ¿Cómo vivir en paz? ¿Cómo ser un más que vencedor en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo donde la Biblia, la palabra de Dios dice que se va a aumentar la maldad? La resistencia contra el evangelio, contra los hijos de Dios es fuerte. Los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, la revista, habla todo en contra de Cristo. Aún las organizaciones que están allá arriba como la ONU, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, todo obedece a un padrón, a un sistema que está contrario a la palabra de Dios, a los principios del reino. Mire, vivimos en un mundo engañado. ¿Cómo ser un más que vencedor, un más que victorioso en este marco, en este contexto? Porque si somos derrotados, si nuestra fe claudica, apreciados, qué triste, qué triste. Eso significa que vamos a ser condenados con el mundo que se pierde. Pero usted y yo hemos sido llamados a ser un más que vencedor y Dios nos dio los elementos, nos dio la clave para ser un más que vencedor. Lo sintetizo: fe en su palabra. La fe en la palabra de Dios nos hace victoriosos. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones en esta noche. Que ella, Señor, produzca en nosotros la vida, la fe, la esperanza y la fuerza. En el nombre poderoso de Jesús, para que podamos seguir adelante aguardando la esperanza bienaventurada, porque Cristo vendrá, el que ha de venir vendrá y no tardará. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y el pueblo dice: amén. Se vienen tiempos difíciles y peligrosos. ¿Cómo vivir en victoria? La fe en la palabra de Dios nos hará vivir en victoria en este tiempo del fin. La fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Vamos a 1 Juan 5, 4 y 5. 4 y 5, ahí usted tiene, dice: porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa con todo aquel que es nacido de Dios? Vence al mundo, vence al sistema, este sistema que está comandado por el diablo, por Satanás, este sistema engañado, la educación, la economía, la política, mire, todos los ámbitos está bajo el maligno, es decir, está bajo el engaño, bajo la mentira. Mire, no honran a Dios, no honran la palabra del Señor. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios sale de ese sistema. ¿Por qué? Porque Dios pone en ti un espíritu nuevo, una inteligencia nueva, una sabiduría nueva que trasciende lo temporal y te lleva a la eternidad en su presencia. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que no es nacido de Dios, que no tiene el espíritu de Cristo, ese espíritu que habitó en Cristo, que le hizo un más que vencedor ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ese es el espíritu que Dios puso en ti. Por eso usted y yo somos más que vencedores, somos más que victoriosos ante cualquier circunstancia, porque nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos fe en la palabra de Dios? Porque nacimos de lo alto, nacimos de la palabra del Señor y miramos el mundo de una manera diferente. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, vence al que comanda al mundo, vence al diablo, vence a Satanás, vence sus engaños. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que nos lleva a vencer al mundo, al diablo, al sistema? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En
la palabra de Dios. Usted ha recibido al Espíritu de Dios, recibiste a Cristo, recibiste la inteligencia, recibiste la sabiduría, recibiste la fuerza, el poder de Dios, la luz de Dios para vencer al mundo, y también recibiste una cuota de fe para creer a la palabra de Dios sin que te estorbe tu razón. Usted y yo nos manejamos por los 5 sentidos, tenemos que ver, oler, tocar, oír para creer. Pero la fe, el Espíritu de Dios en nosotros, mire, es todo lo contrario, nos hace, mire, creer a la palabra de Dios, aunque no veamos, aunque no lo toquemos, aunque no lo oigamos. Usted y yo sabemos qué es lo que sabemos. Sabemos que cuando creemos a la palabra de Dios, eso que no vemos, vamos a ver, eso que no tocamos, vamos a tocar. La fe es contraria a la razón en ese sentido. La razón te dice, tenés que ver primero, tenés que tocar primero para creer. Pero la fe te dice, mira, cree primero, luego vas a tocar. Esta es la fe en la palabra que vence al mundo, vence al sistema. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos allá afuera conocen de Jesús históricamente, conocen de Jesús filosóficamente, intelectualmente, pero no conocen a Jesús, no le tienen a Jesús dentro del corazón. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que haber una revelación de parte de Dios a tu vida. Mire, hay muchos que creen en Jesús, hasta inclusive tienen crucifijo en sus iglesias y se ponen una cruz bien grande ahí colgado del cuello, pero no creen en Jesús, no creen a su palabra, no creen, mire, a sus enseñanzas, no le siguen, no le honran a otros diosesitos. Pero aquel que cree en Jesús, ¿por qué cree en Jesús? Porque Dios te dio la sabiduría, te dio la inteligencia y te reveló al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo de Nazaret. Y en ese marco, en ese contexto, entonces somos nosotros más que vencedores, como lo fue Cristo. Vivir en victoria en este tiempo del fin. Vamos a otra palabra. Todo nacido de Dios vence al sistema del mundo, controlado por el engaño, por Satanás. Con nuestra fe en Dios y en su palabra vencemos a las mentiras del diablo. Somos más que victoriosos porque creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 5, capítulo 5 de 1 Juan, que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3, mire lo que dice la palabra. Por tanto, os hago saber, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo usted el privilegio que tenemos de estar aquí en la casa de Dios? Somos unos poquitos, pero no importa eso. Venimos aquí a adorarle a Jesús. ¿Y por qué venimos a adorarle a Jesús? Porque tenemos la revelación de parte de Dios, que Jesús es Dios, el creador del cielo y de la tierra. No es simplemente un personaje histórico, no es simplemente hay un líder más, un iluminado más, mire, un religioso más, o alguien que tiene que estar colgado allá arriba, mire, de un madero. Usted y yo llamamos a Jesús Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Y eso es algo extraordinario. Y eso es lo que vence al mundo. Y eso es lo que nos da la victoria en este tiempo del fin sobre cualquier circunstancia. Porque este mundo se está volviendo cada vez más hostil. Leemos lo que dice en 1 Juan capítulo 5, 10 al 14. No solamente creemos en Dios, tenemos también el testimonio en nosotros que somos hijos de Dios. Tenemos su vida, la vida eterna. 1 Juan 5, 10, 14, ¿qué dice? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuántos tienen el testimonio en sí? ¿Cuántos le tienen a Jesús en su corazón? El que le tiene a Jesús en su corazón sabe que le tiene a Jesús en su corazón. El que le tiene a Jesús en su corazón, el que nació de lo alto, sabe que nació de lo alto. ¿Por qué? Por el cambio de vida, por el cambio de conducta, por esa naturaleza cambiada. El viejo hombre murió, hoy hay una nueva mujer, un nuevo hombre. Por eso usted y yo sabemos que está Cristo dentro de nosotros, una nueva naturaleza. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna,
¿Qué es la vida eterna? Una vida del tipo que residía en Jesús. Y esa vida que residía en Jesús, ¿qué tipo de vida era? Una vida pura, una vida santa, una vida que amaba a Dios, una vida que amaba el servicio a Cristo, una vida que amaba al prójimo, una vida de servicio, una vida, mire, de pureza, de santidad, de inteligencia, de sabiduría. Esa vida era la vida eterna, la misma vida de Dios que se manifestaba a través de Jesús. Esa vida tiene que estar en usted, está en mí, se manifiesta. Cristo, tiene que manifestarse Cristo. Esa vida, mire, la vida eterna. Ha creído en el testimonio que nos ha hablado vida eterna. Ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué terrible es esto. Damos gracias a Dios que tenemos nosotros la vida. Versículo 13 dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos son papá acá? Mamá. Vos entre 500 chicos que están gritando por ahí, entre 1000 varoncitos que están gritando por ahí, vas a reconocer la voz de tu hijo. ¿Sí o no? ¡Mamá! ¡Papá! Eso pasa también en el mundo natural. Te ven las focas, hay a veces 1000, 2000, 5000 focas, están las foquitas chiquitas y está ahí la foquita. Y hay otras focas que dicen, de la perspectiva nuestra humana, de nuestro oído humano, pareciera ser como no hay diferencia. Pero era la foquita, mamá, y la mamá que está allá en el fondo, que se fue a pescar, se escapó de la boca de un tiburón bien allá, 5 kilómetros. Sí, mi hijo aquí, yo imagino. ¿Se entienden? Entonces, en ese marco, en ese contexto, Dios también sabe y conoce la voz de sus hijos. Oh, qué lindo es eso. Cuando vos le clamás, cuando vos le orás, mire, Él te oye. ¿Por qué? Porque sos su hijo, su espíritu está en ti y el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Y muchas veces el mundo, mire la televisión, los medios masivos, saca de nosotros este concepto, bloquea nuestras mentes y nos lleva a vivir vidas naturales y no vidas espirituales. Nuestra fe que vence al mundo es la fe puesta en la palabra de Dios y tenemos que vivir en victoria en este tiempo donde la hostilidad, los peligros van aumentando y también la maldad. ¿Cómo vivir en victoria en este tiempo del fin? Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Ahí tenemos, usando la fe en la palabra de Dios, ¿para qué? Para regocijarnos siempre. Usar la fe en la palabra de Dios para regocijarnos siempre. ¿Por qué? Usted prende la televisión, ¿qué es lo que más vende? Lo raro, lo ridículo y lo violento. Esas son las noticias que más venden. Mire, lo raro, lo ridículo y lo violento. Usted se lo va a encontrar en todos los medios masivos. Por el morbo y por la naturaleza caída del ser humano y por el comando de mentira que está, mire, ahí desde el mundo espiritual. Entonces, apreciados, usted y yo, basando nuestra fe en la palabra de Dios, Filipenses 4:4, mire lo que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Usted tiene la fe, tiene la vida, tiene a Cristo. Sí, están en un mundo caído, están en un mundo peligroso, en un mundo injusto. Van a pasar pruebas, van a pasar tribulaciones. Tranquilo, mire, no se concentren en esos problemas, no se concentren en el mal, no se concentren en la adversidad. Concéntrate en Dios, concéntrate en esto que es glorioso. Tu nombre está anotado en el libro de la vida y ese debe ser motivo de regocijo constante y diario en tu vida, que te da la energía, te da la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Regocijaos en el Señor siempre. La fe en la palabra de Dios, pero esto no es un cliché comercial. ¿Qué dice la palabra de Dios? Del por qué el Hijo de Dios debe estar gozoso. Vamos a leer en Lucas 10, 17, 20. Jesús le comisiona a sus discípulos: vayan, echen fuera demonios, salen enfermos, resuciten muertos. Esa es la tarea que usted y yo tenemos que hacer.
Pero pastor, ¿cómo? Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, Cristo está dentro de ti. Y Cristo hacía todo eso estando hace 2000 años aquí sobre la faz de la tierra. Usted y yo también tenemos que hacer eso porque Cristo está dentro de nosotros. Mira lo que dice Jesús acá. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, 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 aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué bárbaro! Venía ahí con el pecho saliente porque yo decía, sal demonio. ¿Será demonio? Autoridad sobre los demonios solamente tienen los hijos de Dios. Autoridad sobre los demonios, el mundo espiritual, sobre Satanás y toda su fuerza, solamente tienen los nacidos de lo alto, los hijos de Dios, que es usted. No tiene Roma, no tiene ni los sacerdotes, no tienen los intendentes, no tienen los policías, los jefes de policía, no tienen los comandantes, los generales. Solamente un hijo de Dios, una hija de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, tiene poder sobre los demonios y todas sus obras. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y Jesús aquí concluye la enseñanza y les dice a sus discípulos y también a todos nosotros. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están inscritos en los cielos. Jesús le está diciendo, ¿sabes por qué salen esos demonios? ¿Sabes por qué vuelan los demonios? Se sujetan y saben quiénes son. ¿Saben por qué se sanan los enfermos? Resucitan los muertos. ¿Por qué el ciego ve, el cojo anda? Y todo lo hacen en mi nombre. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque tu nombre está anotado en el libro de la vida. Si tu nombre no hubiese estado anotado en el libro de la vida, yo le puedo decir, diablo, sal, diablo, sal. Y no sale el diablo. Entonces dice, diablo, azúcar, diablo, azúcar. Bueno, le decía sal, no sale con sal. Le tira azúcar tampoco. Pero como sos hijo de Dios, tenés la fe de Dios y el Espíritu dio testimonio a tu espíritu, que eres un más que vencedor, que eres un más que victorioso. Tú usas tu autoridad porque sabes quién eres, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que te dicen ahí tus vecinos, aún tus propios parientes y tus amigos más cercanos. En el Evangelio tú ya, oye, muestran de tu pao, de Willy, de Chihuahua, de Upan, de plata, ahí llevan de oro, ¿saben de Uengo, va europea? Para venir, pues vamos a destapar aquí una latita. Y como ya no haces más eso, te dejan de lado. ¿Mira por qué? Porque el sistema está bajo el engaño. Pero ahora vos tenés otros códigos, tenés otros principios, otra luz, otra sabiduría. Y vos ni te mueve el piso. ¿Por qué no te mueve el piso? ¿Por qué no te arrugas? Que soy evangelio, me dejan todo del lado. Te pones contento. Porque esa es la señal, la gente se burla, la gente te deja de lado, es la señal que el Espíritu de Dios está sobre ti y tu nombre está anotado en el libro de la vida. Por eso Pablo dice, regocijate, que regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. No importa si mañana a lo mejor no tenés para tu pasaje, pero ponete contento. Mañana vas a caminar sobre calles de oro, mañana vas a cabalgar sobre querubines, mañana, todo es... Mire la promesa de Dios en medio de las dificultades. Pensar que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida del Cordero. Leemos Apocalipsis 11, 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Este es el juicio ante el gran trono blanco. Juicio de los muertos, donde van a comparecer los impíos. Van a salir del Hades, van a salir del infierno, del mar. Y van a comparecer delante de Dios, porque todos vamos a comparecer delante de Dios. Vamos a rendir cuenta. Este es el juicio, mire, de los impíos. Esta es la segunda gran resurrección, donde Dios va a pedir cuenta a cada ser humano. Y los libros fueron abiertos. Ahí están anotados todas las cositas que hiciste y las que no hiciste. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es mi mensaje, apreciado? ¿Cómo vivir en victoria en este mundo corrupto, en este mundo donde la maldad, donde la corrupción, el pecado está ahí a la vuelta? ¿Cómo vivir contentos y gozosos? ¿Cuál es la clave para vivir contentos y gozosos, apreciados? Mire, pensar, mi nombre está anotado en el libro de la vida del Cordero. Es decir, no voy a ser arrojado al lago de fuego. Es decir, no voy a pasar la eternidad con los pecadores, con el diablo, con Satanás y el anticristo, en ese tormento eterno por toda la eternidad. Y Pablo te dice, aunque esta breve tribulación presente hace que el hombre exterior se desgaste, no obstante el hombre interior hace que las circunstancias te robustezcan la fe. Regocíjate, regocíjate, regocíjate. Nadie puede borrar tu nombre del libro de la vida del Cordero. Ninguna circunstancia, ninguna situación. El único que puede borrar tu propio nombre del libro de la vida eres tú mismo, a través de la desobediencia y del pecado. ¿Me estás siguiendo? Entonces, aquí hay argumentos muy interesantes. ¿Para qué? Para vivir en victoria en este tiempo del fin. Apocalipsis 21, 7, 8. Aunque hoy estamos pasando por necesidades, mire, levante usted su cabeza y mire lo que le espera. No ande usted con la cabeza caída. No ande usted mirando sus circunstancias. No tengo casa, el pan dulce parece que no nos va a alcanzar, mi amor. Me parece que no me van a pagar el aguinaldo. No hay para pagar el aguinaldo. Levanta tu cabeza. Gozate, alegrate, vencía esas circunstancias con gozo, con alegría. Tu nombre está anotado en el libro de la vida. Y es más, mira lo que dice: aquel que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Usted escapó de la muerte segunda. Manténgase cerca de Jesús. Mantenga su nombre ahí en el libro de la vida. Y usted y yo no vamos a comparecer ante el trono blanco, juicio de muerte. Pero sí vamos a presentarnos delante de Jesús para recibir nuestros premios. ¿Cómo vivir en victoria en este tiempo del fin? Usando la fe en la oración, para que ningún afán, aflicción y desánimo nos venza. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos. Ropa nueva para Navidad, ropa nueva para Año Nuevo. Por nada estéis afanosos. No entres en la locura que entra el mundo que no le conoce a Dios. Paz, shalom en tu corazón. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Padre, esta es mi necesidad. Padre, mi esposa necesita esto. Mi esposo necesita lo otro. Mi hijo quiere entrar a la facultad. Mi hija está con esto. Sean tus peticiones delante de Dios en tu oración y ruego con acción de gracias. Gracias, papá, tú me escuchas. Gracias, papá, mi nombre está anotado en el libro de la vida. Hoy pasé un día muy difícil. Me dejaron de lado, se burlaron de mí. Pasé injusticia, pero solamente tu fuerza, tu gracia me sostiene. No tengo fuerza hoy para levantarme, Señor. Dame fuerza, dame ese aliento. Sean conocidas vuestras necesidades, vuestras peticiones en oración. Por nada estéis afanosos. Qué tremenda palabra, apreciado, para este tiempo donde todo el mundo está loco. El mundo que no le conoce a Dios, por supuesto. Mire lo que dice, versículo 7. Y la paz de Dios, cuando uno le manifiesta sus necesidades y le da gracia a Dios, le ruega a Dios y le da gracias. Mire lo que pasa.
La bendición y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya usted conoce el lugar más seguro y delante de la persona más segura donde uno tiene que estar cuando hay aflicción, cuando hay dificultades, cuando hay presión. Hay que ir a la presencia del Señor y contarle a papá lo que te duele, contarle a tu papá todo lo que te pasa. Mire, con acción de gracias, con ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el shalom de Dios, la fuerza de Dios, la inteligencia de Dios, que no es racional, que no, el milagro de Dios va a ocurrir en tu vida. El shalom de Dios te va a envolver y vas a salir como un victorioso, y tus pensamientos van a ser guardados en Cristo Jesús, es decir, por la palabra de Dios. ¿Cómo vivir en victoria en este tiempo? Usando la fe en la palabra de Dios para cuidar nuestra mente y corazón de todo dardo encendido del maligno. Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire qué tremenda recomendación de parte de Dios. ¿En qué medita hoy la gente? ¿Cómo le voy a robar a fulano? ¿En qué medita hoy la gente? En el morbo, en la pornografía, en esto, en lo otro, en el pecado. Y la paz de Dios no puede estar ahí, no puede estar. Mire, la fuerza del Señor. Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo verdadero. Y si usted quiere tener una mente limpia, un corazón limpio, usted tiene que cuidar lo que ve, lo que oye. Y llene su corazón, su mente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los dardos del maligno no penetren, sino que rebote. En el nombre de Jesús nos está dando el Señor la clave para vivir una vida de victoria en este marco, en este contexto, donde la maldad, la violencia contra el cristiano va creciendo. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como Pablo cuidó su mente, como Pablo fue un más que vencedor, basó su vida, su palabra en su vida y su conducta en la palabra de Dios. Vivió una vida victoriosa, aunque murió como un mártir, aunque después de haber servido a Dios con todo su corazón, termina en la cárcel, degollado. Sus últimas palabras registradas ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6, 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué hizo Pablo? Guardó su mente en fe, en la palabra de Dios. No permitió que el diablo metiera ahí su dardo. Pablito, así pico te paga tu Dios, así pico te paga tu iglesia. Tanto serviste, tanto hiciste por Dios, por su causa, y mira un poco, estás preso en la cárcel. Nadie viene a visitarte. Pablito, vaya, pea, ¿qué clase de Dios vos tenés? He peleado la buena batalla, diablo imbécil. He guardado la fe, diablo, te espera el infierno. He acabado la carrera. A mí me espera la corona de justicia, y a Dios, diablo, te espera el fuego que arde en azufre. Bendito sea Jehová. Su mente estaba saturada de la palabra, más que victorioso. Llene su mente, su corazón de la palabra de Dios, y usted va a ser un más que vencedor, no un más que derrotado, como muchos hijos del Señor. Salmo 19, 7, y vamos terminando. La ley de Jehová es perfecta, que cambia la mente, cambia el espíritu, la mente convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lea usted la palabra. Mire, antes de dormir, después al levantarse, lo primero que haga, que tú debes hacer tu primer pensamiento para Dios. Te va a ir bien, vas a ser un victorioso. Versículo 14, Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿En qué usted medita todos los días? Cuando te acuestas, ¿en qué meditas? ¿Qué soñás después? Cuando te levantas, ¿en qué meditas? A veces la mente es bombardeada por afuera y también por dentro, en la concupiscencia. Entonces en ese momento uno tiene que decir: Señor,
yo te entrego estos pensamientos malos. Quiero que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, de mi mente, sean aceptos delante de ti. Y usted empieza a leer la palabra. Empieza a leer la palabra del agua fresca. Usted se toma una ducha espiritual con jabón, con agua abundante. Ay, con shampoo, agua abundante. Y después usted está fuerte, usted está firme. Y esa palabra que Dios te dio, esa es la que va a marcar el rumbo de bendición para tu vida en ese día a día. Más que victoriosos. ¿Cómo vivir una vida de victoria? En este marco, en este contexto de tanta maldad, donde la Biblia nos dice que la fe de muchos se va a enfriar. Fe en la palabra de Dios, fe en las promesas de Dios y la tarea, regocijarnos en el Señor siempre. Es decir, poner la mira en las cosas eternas, porque esto es más seguro, mucho más seguro del mundo natural, real, que vemos y que palpamos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos con todo el corazón, Señor, por estas palabras que alientan, porque es tu palabra, no es simplemente ideas humanas, filosofías humanas, Señor, enseñanzas humanas, es tu palabra. En el nombre de Jesús, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová. Para ello pedimos amor por tu palabra y que el testimonio de tu Espíritu dentro de nosotros siga creciendo con fuerza y podamos oír la voz de Dios. Y gracias porque tú nos haces un más que victorioso en este contexto donde la gente te da la espalda. En el nombre de Jesús. Amén.